Vale, bueno, como hemos hablado antes, y yo creo que también es importante darle un poquito de tributo a este tema. Bueno, tenemos aquí a nuestra Pachamama, a nuestra Gaia, a nuestro planetita, al que pertenecemos todos, ¿no? No solamente por el hecho de ser habitantes suyos, sino porque habitamos una parte de ella que es la biología, ¿no? Que le pertenece a ella. Y bueno, pues estamos viviendo un momento en el Mm, que pues parece ser que cuanto más profundo nos metemos y menos conectados con las informaciones del exterior estamos, en este momento sobre todo, más conectamos con la frecuencia de ella, ¿no? Y la frecuencia de ella, no sé si tú lo habrás percibido en estos días, pues es una frecuencia hiper calmada, hiper relajada. Y bueno, ella está teniendo su propio proceso de oxigenación y de respiro. Y creo que con ella, pues, hablamos de que el inconsciente no da puntada sin dedal y fíjate a dónde nos ha llevado, ¿no? Que es lo que hablamos el otro día, a que no nos quede más remedio de relacionarnos con nosotros mismos, ¿no? mm, Y total. bueno, eh, yo soy de los que se relaciona con este tipo de informaciones desde el punto de vista conciencial, ¿no? Y la parte externa, pues es una bandeja de información que nos hace ver en lo interno. Entonces, si hemos recibido una invitación tan fuerte y tan firme de tener una relación profunda con nosotros en este momento, pues es porque realmente a nivel planetario, pues está gestando ella su parte importante, ¿no? Mm, Y bueno, también darle un poquito de amor y de cariño, porque al final, si nosotros estudiamos un poquito la evolución de la Tierra, pues vas a ver que ella está teniendo su propio movimiento y bueno, desde el punto de vista de todas las investigaciones que en mi caso a mí me han llegado y la información que me llega, pues formamos parte de su movimiento a todos los niveles, ¿no? O sea, cuando hay un mm, movimiento conciencial en alguno de nosotros, investiga un poco en qué le está pasando al planeta, porque ella tiene, bueno, tiene el principal impulso en que esto sea así. mm, Mi forma de relacionarme es así, ¿eh? Es teniendo mucho en cuenta lo que sucede ella, lo que envía ella y los movimientos que ella tiene. Y desde ahí yo también comprendo cosas mías. Entonces, bueno, formo parte de algo mucho más grande que yo y eso como individuo en una parte me relaja y en otra parte me lleva a la responsabilidad, ¿no? De tener que ocuparme mm, también, con mm, sutileza. claro. Esta diapositiva está básicamente pensada para, bueno, pues para la gente que en este caso tú ya tienes un camino hecho contigo, ¿no? Pero hay mucha gente que entra por primera vez o por primeros procesos en su autoindagación y bueno, pues esta es una forma muy clara de ver que estamos totalmente supeditados a lo que pasa, a lo que le pasa a ella, ¿no? No le damos mucha importancia al tema de las estaciones del año, pero bueno, somos totalmente conscientes de que cuando hay invierno, a nivel emocional, a nivel mental, suceden cosas en nosotros a nivel biológico igual, y cuando estamos en otoño, en primavera y en verano, pues igual, de igual manera cambia también la situación biológica en nosotros, ¿no? Hay Mm, movimientos distintos. Y esto es una forma muy fácil de ejemplarizarlo, de que tomemos conciencia, pues bueno, de que simplemente desde este punto de vista, desde las estaciones del año, pues sabemos que hay muchas variaciones en nuestra forma de existir y por ende, mm, pues estamos acercándonos a una forma de comprender que estamos supeditados a lo que pasa en el planeta, ¿no? mm. Claro que al final es una relación. Mm, Estamos totalmente, bueno, somos ella claro. Mm, y bueno, solamente pues el hecho de esa estructura de nuestra personalidad que vive en un sistema es la que es ajena a esto, ¿no? Vives en un sistema, entonces parece que tienes que despertarte a tal hora, tienes que ir a trabajar y cumplir un poco con la ordenanza del sistema, pero tu biología en muchos casos va por otro lado. mm, Entonces, bueno, estamos un poco, vamos a decir, desvirtuados, precisamente por las instrucciones del sistema. No sé si te sabes esta información que es muy curiosa, que hablaba de que cuando hubo el terremoto de Tailandia, el tsunami en Tailandia, mm. por estudios que llevaron a cabo, los animales habían desaparecido de las cercanías de la costa 4 o 5 horas antes. O sea, que Así, ellos, ¿eh? No sé. sí, sí, sí. O sea, aparte de los perros que pudieran estar con los humanos y que no tuvieran la Mm, forma de escapar, no detectaron animales muertos. mm, Fue precisamente porque nosotros tenemos relés cerebrales que, mm, como te digo, están conectados por las ondas cerebrales al planeta. Entonces, claro, percibimos todo lo que pasa en el planeta. ¿Qué pasa? Que con mm, nuestra parte de personalidad operamos desde la parte mental y estamos como hipnotizados dentro de todas las informaciones que nos vienen del sistema. mm, Entonces, claro, desatendemos las informaciones primarias que nuestra biología nos dice, o sea, pasan desapercibidas
porque nuestras informaciones pues estaban, pues imagínate, estas personas haciéndose prácticamente selfies con la barrida Claro. del mar hacia adentro, ¿no? Mm, Pero todos los mm, animales habían escapado en manada 5 horas mm, antes. Entonces, claro, es una información, pues eso, que te hace tomar mucha conciencia de, mm. bueno, de las incidencias de informaciones que tenemos en nosotros, ¿no? Sí, sí, total. Mm. Vale, cuando te he compartido anteriormente en la diapositiva del planeta, pues bueno, quería darle un repaso al momento actual y para ello he utilizado tres vías de información. Las tres vías de información han sido procesos en los que yo he caminado, o sea, líneas de información que a mí me resonaban y en donde yo me dejé entrar. Después como conclusión, cuando yo me puse a dar forma un poco a esta formación, vi que esas tres líneas de información que estaban sosteniendo un poco la cosmovisión con la que yo veo la vida, pues tenían sincronicidad, tenían convergencia, o sea, las tres estaban simultaneadas. Mm, Transmitían la misma información con un lenguaje distinto. mm, Entonces, me pareció un dato de mucha curiosidad y consideré que era muy importante también compartirlo, ¿no? Porque al final, pues bueno, pensamos también que, fíjate, culturas ancestrales como los mayas que habitaron años y años antes que nosotros, pues están menos evolucionadas que nosotros y es todo lo contrario, ¿no? mm. Porque obviamente ellos no estaban adaptados a vivir en un sistema, eh, bueno, una Matrix, ellos vivían de otra forma y estaban, pues como están los animales, ¿no? Alineados con el cosmos y con el planeta, ¿no? Y no necesitaban más que Mm, eso porque es realmente eso lo que necesitamos. Entonces, claro, mm, tirar de ese hilo pues te hace comprender pues eso, ¿no? Cómo es un poco pues vivir desde la parte esencial. Ya la ciencia ha sido un hándicap bastante, eh, vamos a decir, de evolutivo, no evolutivo, hasta mm, hace varias décadas porque eran muy herméticos y además de ser muy herméticos también eran muy pragmáticos, o sea, todo lo que no se mm, pudiera demostrar no era válido para ellos. mm, Claro, la mm. ciencia hoy en día ya ha dado pasos de gigante y ya se Y atreven la ciencia de ondas de resonancia Schumann, que es lo que me hablas antes, es que a mí me sonaba, esto es como relativamente actual, ¿no? Es como una manera científica de explicar ciertas cosas o algo así. Sí, ahora entraremos en ella, que es la primera, Mm, pero sí, las ondas de resonancia Schumann, a través de, bueno, pues, de complejos aparatos, pues han detectado que hay un campo electromagnético que envuelve la Tierra y que la Tierra emite desde su núcleo. De hecho, fíjate que también esto es un dato interesante, que todas las naves que fabrica, bueno, la NASA o cualquier mm, país que manda personas fuera de la estratosfera, necesitan llevar una duplicación de las ondas de resonancia porque descubrieron que el cerebro se desvirtuaba, o sea, que la gente se volvía loca cuando dejaba de percibir las ondas de resonancia. O sea, una vez mm, salidos de la estratosfera, el cerebro dejaba de regir. O sea, mm. lóbulo izquierdo, lóbulo derecho entraban en caos. Entonces tuvieron en Sí, curioso. sí, Mm, todas estas naves llevan un sistema de duplicación de las ondas de resonancia y la frecuencia de dentro de la nave pues oscila a una determinada frecuencia. mm, Entonces, bueno, vamos a verlo con tres líneas. Primero vamos a establecer la de la ciencia, ondas de resonancia, la astrología, que para mí es una fuente de información también interesante, y luego las culturas ancestrales. Todo esto es un repaso muy, muy suave, pero un caminar que le da bastante profundidad. A ver, esto nos voy a poner a nosotros. ¿Tú nos ves a nosotros cuando yo nos muevo? ¿Tú nos ves? ¿O tú tienes fija la pantalla de nosotros? ¿A nosotros nos ves? ¿A ti y a mí? A mí no me veo, te veo a ti y veo la pantalla grande con el PowerPoint y te veo a ti en chiquitito bajo. Ah, vale. A mí misma no me veo. Vale, o sea que soy yo el que nos ve a los dos. Vale, pues en esta diapositiva explico un poco el... ¿Tú no ves tú la diapositiva? Sí, sí, sí. Yo veo la Ah, vale, diapositiva vale. en grande y abajo a la derecha te veo a ti y a mí. Nos ve a los dos. Vale. Vale, pues en esta diapositiva lo que abrimos, bueno, es la definición de las ondas de resonancia y cómo se dio, ¿no? En los años 50, el doctor Schumann, un alemán en Múnich, descubrió un efecto de resonancia en el sistema Tierra, aire o ionosfera, que es a lo que se llama la atmósfera,
y esta resonancia es transmitida por ondas. Se ha comprobado que estas ondas de resonancia vibran en la misma frecuencia que las ondas cerebrales de los humanos y que asimismo influyen en todo ser vivo de la Tierra. En 2014 se registró la primera gran variación en el campo de electromagnético de 7,8 hercios por segundo a máximos de entre 15 y 25. Desde 2017 se están registrando máximos históricos de 30 hercios y en la actualidad, en 2019, bueno, en 2019 que fue cuando yo vi este registro, ahora se están estabilizando, pegando subidones y bajones, pero no bajan de 30 hercios, estaban en 36 hercios por segundo. Ahora te explico para que puedas comprender cuál es la incidencia de los hercios. Esto es un vídeo súper bello, súper hermoso, que, bueno, que ejemplariza un poquito las ondas de resonancia y lo que provoca desde el núcleo hacia la atmósfera. Es un campo electromagnético que da pulso y que su pulsar nos influye. Vale, las ondas cerebrales están relacionadas con nuestro estado de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Según en qué tipo de ondas esté nuestro cerebro, vamos a tener un determinado estado de conciencia, en consecuencia percepción, ¿vale? El estado de conciencia va totalmente vinculado a la percepción que yo tengo de la realidad, ¿vale? Entonces, dependiendo de las ondas cerebrales que yo tenga, mi percepción va a ser una u otra de la realidad. Por eso se recurre a los estados meditativos, ¿no? Porque a través de los estados meditativos las ondas de nuestro cerebro acceden a otro nivel y en consecuencia tenemos una percepción interna y externa totalmente distinta. Está amplificada, por decirlo de alguna manera. Entonces, estas son las ondas que actualmente se conocen, ¿no? Las ondas delta, de 1 a 3 hercios, que es una frecuencia baja, un sueño profundo en donde tú no eres consciente del sueño. Después están las ondas teta, de 3,5 a 8 hercios, que son estados de profunda relajación, sueño REM, meditación, hipnosis, ¿no? Un estado de relajación meditativa. Ondas alfa, de 8 a 13 hercios, es cuando se activan normalmente antes de dormir, o sea, cuando ya tu cuerpo, tu biología interpreta que te vas a ir a descansar, pues empieza a soltar todas las tensiones del cuerpo y empieza a apagar motores. Nosotros tenemos varios motores en nuestro cuerpo. Uno es el motor sexual, uno es el motor instintivo. Después tenemos un centro motor, aquí justo detrás, que no sé si habrás visto la película Matrix, que es donde nos desenchufan la conexión a Matrix. Sí. Este centro motor que tenemos justo un poquito más abajo de la nuca es un centro que nos conecta con el sistema y con los hábitos. O sea, cuando este centro está activo, siempre estamos pensando en qué tenemos que hacer, en qué hacer. Se le llama el centro motor. Por eso la película Matrix le conectan la manguera y enseguida que le conectan la manguera baja a Matrix. Sí. Es un estado, este centro, cuando estás en un estado relajado, notas su pulso, notas la intensidad con la que te proyecta. Y claro, es un centro que regula toda la parte cerebral hasta la parte frontal. Entonces, claro, toda la parte cerebral está activa cuando este centro está activo. Todos estos centros normalmente se van desactivando, se van diluyendo cuando la biología interpreta que nos vamos a ir a dormir. O sea, como ya no hay necesidad de estar protegiéndose, superviviendo, etcétera, a no ser que estemos en una situación extrema, en donde me lo invento. Imagínate que ahora te vas a hacer un mochileo y te vas a la selva. Probablemente el hecho de estar en medio de la selva, pues haga que una parte de ti esté tranquila, pero otra parte de ti se tenga que mantener en vigilia porque hay estímulos que no son habituales en tu forma de vida. Entonces van a haber centros que se van a quedar en vigilia activos para poder avisarte de si hay algún peligro. ¿Vale? Pero si tú estás en tu vida cotidiana aquí en Occidente, que más o menos cuando nos vamos a dormir, a no ser que, bueno, la vida que pueda tener cada cual que le mantenga un poco activo, pues todos estos centros pero por regla general estás en confort y sí, no necesitas exacto. vigilia. Exacto. Entonces, antes de irnos a dormir, entramos en este estado alfa. Y ondas beta, que ahora aquí ya entramos en lo importante, porque fíjate que normalmente, antiguamente, si nos quedamos aquí en las ondas alfa, lo que hacían los antiguos meditadores de Oriente, tanto la cultura hinduista como la cultura china o japonesa, ellos, claro, nuestras ondas cerebrales en nuestro estado de vigilia
nuestro estado de vigilia es mente consciente, o sea, la parte consciente cuando estamos despiertos, que vemos la realidad a través de los 5 sentidos, ¿vale? Claro, los meditadores lo que hacían, porque teníamos una muy baja frecuencia, o sea, ese estado estaba muy dormido y no era capaz de percibir la vasta creación. Desde ese estado, como teníamos muy pocas ondas de resonancia, ondas alfa en ese momento, el pulsar de la Tierra también era a ese nivel, pues no había la capacidad de poder percibir con profundidad en estados de máxima percepción. Entonces ellos fueron maestros porque aprendieron a de alguna manera diluir el estado consciente, que estaba en ese momento en ondas alfa, para entrar en un estado meditativo de más ampliación de hercios. Pero ahora, tal y como está la Tierra, que no es como estaba antes, no nos sirven tanto las cosas de antes porque el planeta ha cambiado. Entonces, claro, no podemos movernos en un paradigma del pasado en este presente, que es totalmente distinto. Entonces, lo que está pasando ahora es que las ondas de resonancia actuales, claro, están oscilando entre ondas beta y ondas gamma. Ondas beta, ¿qué significa? Que este estado de vigilia que antes tenía muy poca capacidad, ahora tiene mucha capacidad para poder percibir todo esto. Antes no podía percibir esto porque estaba supeditado a unas ondas muy bajas de percepción, que eran las ondas alfa. Pero como ahora estamos en el planeta a ondas beta, lo que está queriendo no decirnos la Tierra es, chicos, no tenéis elección, ahora hay que despertar. Y este estado tiene que estar cada vez más capacitado para poder percibir todo. ¿Vale? Entonces, ondas beta significa que ya va habiendo un estado de máxima receptividad y capacidad para procesos internos. Antes, para un proceso interno tenías que meditar. Ahora tu estado de vigilia ya está adecuado para que tú puedas ser consciente de lo interno por este cambio frecuencial. Algo que antes no se podía, antes no era así. O sea, es un estado de alerta consciente, o sea, nuestro estado de vigilia ya está cada vez más preparado para poder vincular consciente e inconsciente simultáneamente. ¿Vale? Y ondas gamma, que es la última que nos queda, y ondas gamma, pues incremento de nuestra percepción y expansión sensorial. Percibimos más a través de nuestros sentidos, porque las ondas son mucho más potentes, y impulsa una aparición de la conciencia en la experiencia. O sea, hay más conciencia de lo que sucede. Y yo a esto le llamo una etapa de no me puedo hacer el loco. O sea, ya tu estado... Sí, o sea, claro, está aquí ya, ¿no? Claro, o sea, ya tu mente consciente, o sea, tu parte consciente no está tan adormilada como estaba antes y desde el punto de vista del servicio que hace la parte consciente, ya está totalmente despierta para ayudar a la consciencia interna a seguir con sus procesos, ¿no? A ser consciente de lo interno. ¿Vale? Claro. Pero también... Y esto por ejemplo, relacionándolo con lo que decías antes, esta, digamos, como elevación de frecuencia o así, viene porque se ha dado en la Tierra, que al final, al formar nosotros parte de ella, ¿no? O sea, por ponerlo así en global. Sí, nosotros ahora, en este caso tú y yo, lo estamos abriendo esta modificación desde la ciencia, ¿vale? Desde la ciencia, que yo considero que las ondas de resonancia pues viene de parte de un científico y por eso he puesto que es de la ciencia. Pero vas a ver que la misma información con diferente lenguaje la vamos a encontrar en la astrología y en la cultura maya. O sea, te llevan al mismo punto con informaciones o con un lenguaje distinto. Entonces, claro, todas estas informaciones, a mí, o sea, ¿cómo cada cual puede establecer las informaciones que le llegan desde afuera como una verdad? O sea, a mí me sucede, a mí no, a mí y a mucha gente sucede por resonancia. O sea, cuando algo se detona internamente en ti, dices, claro, hay una sincronización de informaciones y eso es la verdad para ti. ¿Vale? O sea, no es almacenar en la parte mental esta información, la hago mía y el ego se aprovecha y voy compartiendo esta información desde el punto de vista del conocimiento. No tiene nada que ver. O sea, tú escuchas una información, lees alguna determinada frase, ves una película, estás compartiendo una conversación con una amiga y sucede algo, se dice algo y dentro de ti hace y se colapsa. Sí. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Sí, que conectas con eso, ¿no? Como dices tú, te resuena. Sí, entras en resonancia con esa información y a partir de ahí a no se sabe cuánto o quién o cuánto tiempo, pues pertenece a tu cosmovisión, esa información, y va acompañando a tu movimiento conciencial. Entonces,
Desde el punto de vista de la ciencia, pues tenemos nuestras ondas cerebrales que están totalmente vinculadas a nuestra conciencia. Y esto es un punto que para mí es tremendamente resonante. Después hay fuentes de información en Internet que te van dando a menudo cómo están las ondas actualmente. Pero ya te digo, actualmente no bajan de 30. Entre 30 han pegado petardazos de 50, de 60 y vuelven a bajar, están abruptas. Y claro, esto está influyendo pues, en que tengamos más patologías, desde el punto de vista positivo, si me puedo utilizar la palabra positiva, como que estuvieran a favor. Pues nos cuesta más dormir, pues necesitamos más horas de sueño, hay mucha energía que se destina a que para que nosotros tengamos una capacidad de poder percibir humanamente. Lo que pasa es que se crean circuitos neuronales nuevos. Entonces, para que los circuitos neuronales nuevos se puedan ir generando, lo que necesita nuestra biología es que la energía se centre toda en generar esos circuitos. Entonces, lo que necesitas es descansar, dormir, las funciones vitales, dejarlas activas, pero no tener ningún motor activo para que la energía se centre únicamente en seguir generando circuitos neuronales que nos permitan una ampliación. Entonces, cuando las ondas suman, están aumentando, en muchos casos vamos a notar que también es por un proceso de crecimiento conciencial. Vamos a utilizar la palabra crecimiento conciencial que nos va a llevar a un crecimiento neuronal. Entonces vamos a necesitar más horas de sueño para que nuestra energía biológica y vital se pueda centrar en esa función. Vale, aquí está en inglés y me pareció también importante esta diapositiva pues porque le da una utilidad a las ondas gamma desde el punto de vista de actitudes o comportamientos, ¿no? Gamma, bueno, peak performance, flow, que es el estado de máxima afluencia. Esto es muy común en el deporte. En el deporte el peak performance es que estás en estado cero, no hay emoción, no hay pensamiento, eres totalmente en el presente. Entonces, en el deporte yo trabajo acompañando a deportistas y lo digo porque yo también, claro, gran parte de mi vida ha sido por el tema del fútbol. Y claro, yo cuando evaluaba los estados óptimos de actuación, donde yo jugaba mejor, era cuando yo no estaba, no me acordaba de estar. O sea, mi personalidad no estaba, estaba saliendo todo eso salía y todo eso estaba súper alineado con el momento. Siempre era la mejor decisión, todo eso, pues es un estado de onda cerebral que se estudia y se puede acceder a él. Yo a lo que acompaño a los deportistas es a llegar a este tipo de estados. Ondas beta, que bueno, alerta normal, calma lúcida, alfa, relajamiento, estado de relajación, no hay pensamiento. Las teta, pues, relajación profunda, meditación, visualizaciones, imaginación mental. Y el delta, pues, el sueño. Ya te digo, todo esto lo tendrás. Vale, pasamos a la astrología. Y antes de pasar a la astrología, estamos en esta diapositiva, que es súper, bajo mi punto de vista, era importante, ¿no? Date cuenta que como planeta Tierra, nosotros esto que estamos reflejando aquí, es las ondas de resonancia. O sea, nuestro planeta, ya por donde pasa, emite las mismas ondas de resonancia que nosotros tenemos estando dentro de él. Por eso nuestro planeta deja un rastro de su información frecuencial allá por donde va circulando en nuestra galaxia. Pues de igual manera en la diapositiva de las dos, nos influyen los pasos de los planetas colindantes. O sea, cuando tenemos a Saturno que pasa cerca de nosotros, deja una estela de su información. O sea, toda esa información que va circulando a través de nuestro cosmos incide en nuestro planeta Tierra también. Y por ende en todo ser que la habita. Entonces, y también tiene como efecto, por ejemplo, que viniera, como dices, Saturno, con otra frecuencia, por ejemplo. Al final también tendría una relación, ¿no?, con la Tierra. Claro, esto es lo que estudia la astrología. O sea, la astrología estudia que según la posición de nuestro planeta en relación al cosmos, a la galaxia de la que somos parte, y si esto lo vamos abriendo, no tenemos conocimiento de tanto, pero bueno, hablamos de nuestro sistema planetario, pero esto lo podríamos seguir abriendo y de lo micro iríamos a lo macro y tendríamos influencia en todo, ¿no? Fíjate que esta diapositiva me gusta mucho porque está investigando también en Einstein. Y él fue uno de los primeros que planteó la teoría del campo unificado. O sea, que todos compartimos un campo de información que está unificado para todos. Entonces, ves estas líneas, pues es como si todo por debajo de estas líneas fuera una red, un tejido de información al vacío, que le llaman el vacío. Al vacío es la palabra que utilizan, pero es el vacío
creador, el vacío fundante, y no está vacío, está lleno, ¿no? Entonces es un vacío que sostiene todo y que a la vez transmite toda la información del todo. En la teoría del campo unificado, Einstein fue el primero que la propuso y después la han cogido. Yo sigo muy de cerca ahora a Nassim Haramein, que es un científico que tiene su escuela de formativa y él ha patentado científicamente, ya se la han reconocido, que es la teoría del campo unificado. O sea, que está todo conectado. Que eso, por ejemplo, Nassim Haramein, como por ejemplo el Tao, que el Tao ya demostró que eso existe, que el Tao le llama la nada viva, pues son informaciones que están ahí de siempre y que nos van demostrando que la ciencia se va poniendo a la par de lo que ya nos demostraban corrientes antiguas, ¿no? Entonces, bueno, aquí con esta diapositiva, pues por un lado tenemos a la izquierda la diapositiva de la Tierra sola emitiendo su pulsar, pero si lo vamos ampliando, pues vemos que pertenece a un sistema planetario y que todos los planetas influyen en el todo. Y que dependiendo de su colocación, tanto a nivel planetario como estelar, pues tenemos influencias de todo tipo. Entonces, bueno, agradecidos a la astrología que de alguna manera también nos abren esa posibilidad de información y, bueno, la astrología también dentro de un proceso evolutivo, pues haya mucha gente que le sirve de mucho. Yo, una de las primeras cosas dentro de mi proceso conciencial fue una carta natal y la carta natal a mí me dejó perplejo cuando me la leyeron, la verdad. Entonces, bueno, es una información en la que de vez en cuando indago y me apoyo. Natalia está muy sumergida en ella, es una de sus fuentes de información actuales. Entonces tengo la suerte de también tener esta información de cerca y voy siguiendo un poco también cómo está el cielo. Bueno, nos metemos de lleno en el tema de la astrología y un tema que es muy importante en el tema de la astrología son las eras, que son los tránsitos, o sea, las etapas de tiempo en donde hay una predominación de una información determinada. ¿Vale? Entonces, Juan Carlos, sí. es que no te quiero cortar todo el rato, pero tu sonido es curioso porque se va como alargando y luego rápido, por momentos. Estoy haciendo un esfuerzo, más o menos, o sea, te estoy siguiendo, pero por momentos hace... No sé si tienes el este bien conectado o será a lo mejor la conexión a internet. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí, es por momentos solo, ahora sí. Vale, vamos a ver si no, dímelo y miro de coger otros auriculares. Si ves que no puedes. De momento seguimos, que yo creo que bien. Vale, el tema de las eras, como hemos compartido, es un espacio en el espacio-tiempo en donde hay una predominación de una información determinada, ¿vale? Las eras se constituyen más o menos entre 2000 y 2050 años. Eso es lo que dura una era. Como pone aquí, no cambian o terminan abruptamente. Es un proceso sincrónico en el que una se desvanece para ir integrando la nueva, como el día y la noche, ¿no? O sea, se va desvaneciendo una y de manera progresiva va entrando la que le sigue. En el periodo actual en el que nos encontramos, estamos precisamente en un periodo de transición entre una era y la otra era. Si investigamos en la astrología, vamos a encontrarnos, por ejemplo, las eras que hemos caminado y encontramos, por ejemplo, la era de Leo, que fue una de las primeras, fue la primera que el hombre pudo sacar conclusión de ella, que era la adoración al dios Sol, ¿vale? Esto es muy de los mayas, de los toltecas, de los aztecas. Después vino la era de Cáncer, que es el predominio del matriarcado. Después vino la era de Tauro, del 4300 a.C. hasta el 2150 a.C., que predominó la comunicación y la escritura. Luego la de Aries, 2150 a.C. a un año después de Cristo, que era la invasión y las conquistas, fue lo que predominó. Esto hablando desde el aspecto humano, de la conciencia evolutiva vista desde el humano. Después está la era de Piscis, que es un año después de Cristo hasta 2150 después de Cristo, aproximadamente, que es la que estamos soltando ahora, en donde predominaban las jerarquías, el control, el ocultamiento de la información, que es bastante reconocible, que ese paradigma se está disolviendo, ¿no? Que las empresas se constituían por jerarquías, las sociedades se constituían por jerarquías, y fíjate cómo se está rompiendo todo por completo.
sea, los mandos de las empresas ya saben que hay que tener en cuenta a los empleados, pedirle opinión, tenerlos, o sea, ya se están diluyendo las empresas. Fíjate el sistema, lo que está pasando, que se está partiendo por completo. No existe ya la comunión para que alguien te gobierne. O sea, no hay forma de que haya un gobierno porque lo que está pasando es que el sistema se está rompiendo porque la frecuencia conciencial del humano está emergiendo, está despertando, entonces no va a haber hay una sincronía de informaciones para que se sigan dando las jerarquías. Se está rompiendo en pedazos. El ocultamiento de la información, fíjate. Antes teníamos que recurrir a enciclopedias, y esto a lo mejor lo has vivido tú de pequeñita, y ahora tenemos la información a nuestra disposición. Y entramos, y esto es un tránsito para entrar en la era de Acuario. En esta diapositiva, en la siguiente, lo que vemos es un poquito más abierto el tema de Piscis, que tenemos lo que predominaba en esta era, la individualidad, el jerarquismo, las creencias de sacrificio y sufrimiento como forma de superación y de vivencia, ¿no? A nuestros padres, como nos educaron, que hay que sufrir y que hay que ganarse el pan con el sudor de tu frente y toda esta pesca. Donde había líderes y seguidores, ¿no? Donde el conocimiento estaba gestionado por las élites. El control y la supremacía del intelecto y del conocimiento, se juzgaba a la gente por lo que sabían, ¿no? Y no por lo que eran, ¿no? Sino por... Bueno, esto se sigue haciendo hoy en día, no es que sea algo que esté obsoleto. Se juzgaba a la gente por la carrera que tienes o por el currículum, ¿no? Y no por la posición, sí. Exacto. Y estamos entrando en la era de Acuario. Y fíjate que si tú investigas en la era de Acuario según te la define la astrología, la Tierra pulsa hacia la liberación de restricciones. Estamos siendo impulsados hacia un recorrido de autoliberación, una nueva conciencia individual y colectiva. Esta nueva comprensión tiene lugar dentro de cada uno de nosotros. Es que esto es heavy, porque fíjate que yo esto lo hice en septiembre del año pasado. Y claro, sin ser consciente de lo que está pasando ahora, ¿no? Y fíjate lo que está pasando, si es que es muy heavy. Yo cada vez que más conciencia me hace tener de que estamos totalmente supeditados a algo que escapa a nuestra comprensión. Y bueno, y abajo pues hago un poco mención de este tema, ¿no? De que estamos justo, pues, como hacíamos el otro día, ¿no? En el tránsito de una a otra, y lo que estamos viviendo en medio es el caos, ¿no? Es una etapa que se da cuando está cambiando una era de otra y bueno, se diluye el paradigma viejo y da entrada a lo nuevo. Entonces, bueno, para que se vayan para que vaya pudiendo entrar el nuevo sistema, la nueva cosmovisión, por decirlo de alguna manera, pues tiene que romperse en pedazos el otro, y para eso pues obviamente va a haber caos y va a haber sufrimiento y va a haber muchas cosas, pero bueno. Sí, como que el caos forma parte de la transición esa, ¿no? Efectivamente, claro. Van a tener que morir muchas cosas y ahí pues obviamente van a haber apegos y muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, forma parte del proceso. Forma parte del proceso y a su vez, si nos fijamos en lo evolutivo del planeta Tierra, pues siempre han habido especies que se han quedado por el camino y han emergido otras, ¿no? Se fueron los dinosaurios y bueno, pues la era glacial se llevó a muchas especies y volvieron a aparecer otras y bueno, la vida se preserva a sí misma de manera sabia, lo que pasa que, claro, nosotros vemos que la vida es solamente como la del humano, ¿no? Y no es así. Y bueno, y por último, pues el tema de las culturas ancestrales, ¿no? En base a la antropología. Y fíjate, según la antropología, estamos en la quinta etapa de la raza humana en la Tierra y comenzando la transición hacia la sexta, que si nos vamos para atrás, fíjate en qué era a qué era estamos entrando. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, estamos en el tránsito hacia la sexta, ¿vale? Fíjate la maravillosa sincronía que cuando yo lo vi también me di cuenta de esto. Y estamos en la transición de la quinta raza a la sexta. O sea, como especie, estamos en la misma transición que está haciendo la transición también pues nuestra cosmología, ¿no? Cambiando de era. Pues nosotros igual estamos cambiando. Bueno, la primera raza que hubo fueron los polares, los andróginos y los protoplasmáticos. ¿Cómo se entiende que es raza aquí? Es decir, como tipo de humano.
como tipo de humano conciencialmente hablando. Sí. O sea, la cosmovisión que predominaba en el humano que habitaba la Tierra. Hay un cambio evolutivo cuando aparece una cosmovisión diferente. En consecuencia, un estado conciencial distinto. Que no quiere decir que sea mejor ni más evolucionado, ¿eh? Vuelvo a repetir. Sí, sí, diferente. Porque mira, aquí tenemos como tercera etapa y como cuarta, por ejemplo, que son de los que yo he podido investigar un poquito más, tanto con los lemures como los atlantis. Estos tenían una plena conexión con la cosmología. Todo lo que hacían iba en base a eso. Ellos miraban las mareas, miraban la posición de la luna, miraban la posición con otros planetas para hacer siembras, para procrear, para poner nombres a sus familiares. O sea, tenían en cuenta una serie de circunstancias que nosotros ni por asomo. Mucha gente sí, ¿eh? O sea, hay mucha gente, sobre todo pues los que están más viviendo en el campo, ¿no? Que pues despierta la conciencia inconscientemente y se vincula al planeta Tierra en base a la necesidad que tiene en ese momento. Nosotros, o yo en este caso, como estoy viviendo en una ciudad, pues tengo menor conexión en mis relés con... Conexión, claro. Claro. Entonces, fíjate, estamos pasando de la Arya a la Coradi. Y la Coradi, pues se dice que es una conciencia ya unificada que está integrada como conciencia con el cosmos, con el planeta y con todo ser que la habita. Y desaparece poco a poco la visión de separación y se integra la percepción de unidad. Y esa es a la que vamos. Qué curioso, ¿eh? Una percepción más bien situada en el corazón y viviendo desde la percepción situada ahí, ¿no? En una parte más esencial. Hay mucha empatía con el animal, hay mucha empatía con el ser vivo, con la planta, con el vegetal, con cualquier circunstancia que habita la Tierra, pues hay una especial sensibilidad en relación a eso. Y todo esto lo podemos ver dentro de nosotros. Ana, si es que no es nada descabellado. Son cosas que tú poquito a poco pues vas descubriendo dentro de ti. Pero bueno, ya te digo que esto, a lo que estamos apuntando con esta diapositiva, esto es algo que está escrito, o sea, es antropología, no es algo que sea... O sea, te vas a cualquier libro de estas razas y tú escuchas a los lemures y a los atlantis y te hablan de lo que está pasando ahora. O sea, te relatan perfectamente lo que iba a suceder. Y entonces, pues bueno, te deja ver en qué estado estamos nosotros y bueno, hacia dónde apuntamos también. Y ojo, desde el punto de vista del propósito, el que nosotros existiésemos así, tiene que ver con lo que la Tierra necesitaba. O sea, no hay nada que esté fuera de propósito. ¿Vale? Ahora también pues estamos viendo que cuando la Tierra quiere, pues pega un petardazo y nos manda a todos a tomar por saco y ella sigue su proceso evolutivo. Y otros seres habitarán. Sí, y por sí, último entramos con los mayas. Los mayas también me resuenan mucho porque, bueno, hace poquito tiempo, hace un par de años, en el 2017, me fui un viaje a México y a Guatemala. Y fue más por la invitación de un amigo que me dijo, bueno, si quieres hacer un viaje así en plan mochileo, pues México y bueno, toda esta zona es más fácil, ¿no? Porque no tienes el idioma, la controversia del idioma y bueno, es una cultura donde te va a ser fácil habituarte. Pues ahí me fui simplemente por viajar y bueno, pues claro, me topé que mi inconsciente me estaba llevando a encontrarme con esta parte, ¿no? Entonces fue un viaje muy bello y muy bonito de caminar pues todas las ruinas que hay de mayas y de aztecas a lo largo de México y de Guatemala. Y bueno, pues estar allí pues te das cuenta de lo que se respira y de un poquito también te acercas a esa civilización. Y bueno, que esto lo habrás escuchado tú, como lo hemos escuchado todos, ¿no? Que para ellos se daba el comienzo de un nuevo tránsito a partir que entró en el 2004 y culminaba en el 2012 sobre algo a lo que ellos llamaban el tiempo del no tiempo, ¿no? Que lo que famosamente nos decían que era el fin del mundo, ¿no? Que es lo que hablaban. Entonces, bueno, el fin del mundo pues no es ni más ni menos que lo que se acababa era se caduca un proceso conciencial con una determinada frecuencia y comienza otro. Entonces, en este caso, y me viene en este momento porque está surgiendo esto, y yo creo que es importante, Ana, vamos a utilizar lo que está sucediendo a nivel social, ¿no? Que bueno, que el virus el coronavirus parece que es algo que está fuera de propósito y con el respeto a los procesos de todo el mundo, lo que nos está haciendo ver internamente es quién realmente está
en su proceso de despertar y quién sigue dormido en la parte egoica, ¿no? Porque si analizamos bien lo que hace un virus, principalmente a quien puede atentar es a quien tiene un sistema inmunológico hiperdeprimido. Y una de las principales causas de que un sistema hiperdeprimido esté en ese estado es el miedo. Total. Entonces hay diferentes formas de miedo que hacen que el sistema inmune baje, ¿no? Entonces hay muchos y diferentes miedos. Ahí está el miedo a la abundancia y a la carencia, el miedo a si me protegen o no soy protegido desde fuera, el miedo a si tendremos lo suficiente para poder vivir, qué va a pasar en un futuro, el miedo a me va a faltar algo, tengo lo suficiente para proteger a los míos. Claro, todo este tipo de miedos, si no los has caminado anteriormente, todo lo que está pasando atienta contra esa estructura. Entonces, si no estás un poco presente en tu experiencia, claro, esto te pega un viajazo que te manda, si no te manda el virus, te lo manda todos los miedos con los que nos están bombardeando. Entonces, claro, para mí, visto con un poquito de perspectiva, esto pertenece al tránsito, ¿no? Hace poco, cuando hice la última formación que hice hace 1 año y medio, hablamos muy seriamente de este tema, ¿no? Y me acuerdo que sin tener este tipo de demostraciones externas, como es el virus de hoy en día, ya hablábamos y estuvimos hablando que el profesor también, que era, pues tenía más información que nosotros, lógicamente, pues compartió que teníamos que agarrarnos los machos y estar muy comprometidos con nuestro proceso, porque se estaba dando el cambio de una octava a otra octava, cambio de un plano a otro plano, cambio de una conciencia a otra, y el que no se haya relacionado, no se relacione consigo mismo, se va a quedar. Y claro, yo cuando él lo decía, ¿pero se va a quedar de qué? ¿Cómo se van a quedar, no? Y claro, cuando veo lo que está pasando, claro, me doy cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? De que el que está totalmente rigidizado, rígido e inflexible ante lo que sucede, pues claro, se lo lleva por delante, porque no es que se lo lleve el virus, es que te lo lleva tu propia biología, porque no puedes sostener tu estado de conciencia. Claro, ahora puedo comprender aquello que nos decían, ¿no? Total, sí. Sí, es tremendamente... no sé, a mí me genera mucha apertura, porque, claro, puedes ver lo que está pasando de una forma en distorsión, ¿no? Como algo, como un error, o por ejemplo, o por lo contrario, lo puedes ver como como una forma expansiva de todo lo que está pasando a otro nivel, ¿no? Y a mí me resuena más estar en esa percepción. Es que la otra tampoco puedo entrar mucho. Entonces, pues estoy vinculado con ello, ¿no? Ayudando y cooperando si se puede, en la medida en la que uno puede, sin fliparme demasiado, porque aparece enseguida algún ego ahí, del Salvador y demás, y ocupándome de mi proceso con toda humildad, que yo creo que eso es lo que mejor podemos hacer. Y fíjate, pues en resonancia o en mensaje común a las anteriores informaciones, para ellos los procesos cósmicos son cíclicos de cambio de la conciencia que se mueve a través del humano, y esto es lo que ellos llaman las eras, ¿no? Los mayas. Y el pronóstico que ellos daban para lo que está pasando a partir del 2012 es que el humano deberá elegir entre dejar de ser una especie intelectual o evolucionar a una integración orgánica y armónica con el todo. Si es que es el mismo mensaje con palabras distintas. Sí, total. Sí. Lo que pasa es que es curioso porque como dicen estas miradas a eso, ¿no? Como que al final, como es un periodo de transición, de cambio, ¿no? Como que se empiezan a dar muchos movimientos y claro, como, no sé, como que es fácil, es fácil, como integrar un cambio que dices, bueno, hasta aquí es una cosa, aquí es otra, pero cuando es algo que empieza a moverse, ¿no? Que se alarga en el tiempo y que no es algo que cambia de blanco a negro o de una cosa a otra, sino como que es un proceso, es como más removiente, ¿no? Total, sí. Y además, como bien dices tú, fíjate que lo bello y lo bonito y a la conclusión que estamos apuntando es que como es afuera es adentro, y este proceso de cambio de lo de afuera lo puedes ver en ti. O sea, cuando tú sientes que está pasando algo dentro de ti, no es porque estés solamente pasando dentro de ti, es que está pasando fuera también. O sea, el proceso de cambio de conciencia es a todos los niveles, planetario, como hemos visto en nuestro sistema de planetas, en nuestra galaxia, planetario por ser Tierra, que es el afuera, y nosotros. O sea, estamos vinculados a
cómo es afuera es adentro. Si es que no es nada que... Esto que cómo es afuera es adentro lo decía Hermes Trismegisto hace trillones de años. Y es la verdad, si es que está todo tejido y bien vinculado. Entonces, bueno, cuando hay movimientos dentro, pues da por hecho que están habiendo movimientos fuera. Y bueno, te dejo, si quieres, la referencia y te interesase, pues la forma de investigación fue por mediación de José Argüelles, que fue uno de de las personas que se introdujo en la historia maya y conoció en profundidad pues a comunidades y demás y la cosmovisión que ellos tenían y cómo se relacionaban con la vida, ¿no? Y bueno, hay también un horóscopo maya que es muy curioso y no me acuerdo cómo se llama, pero tenía mucha resonancia. Yo cuando me hice mi lectura me dejó flipado, ¿no? Porque, claro, lo que te hace esta lectura es hacerte consciente cosas que tú haces de forma inconsciente, ¿no? Entonces, para ti son ocultas, pero cuando te las dicen, pues claro, dices, hostia, claro, joder. Pues este horóscopo maya, pues a mí me vino también bien. Fue un horóscopo con una información profunda y curiosa también, desde un punto de vista álmico, ¿eh? O sea, no te habla de tu personalidad, te habla de tu ser profundo. Y con eso finalizamos el apartado de la situación actual. Quería darle una ampliación perceptual y que tuviéramos una visión amplia de lo que estaba pasando antes de pasar a la individualidad, ¿no?